Por un momento, amados hermanos, quiero que abramos nuestras Biblias a Romanos capítulo 2, versículo 3 al 5. El día de hoy vamos a estar meditando, amados hermanos, en un profeta menor. Hace dos predicaciones anteriores, ya en buen tiempo, hermanos, he predicado sobre el profeta Abdías y el profeta Joel. Y el día de hoy vamos a ver al profeta Jonás. Pero para entrar a la predicación, leamos primeramente Romanos capítulo 2, versículo 3 al 5. La bendita palabra del Señor dice: ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Señor, bendiga su palabra. Alguien dijo, amados hermanos, el estado de la iglesia en estos tiempos, la mayoría de la iglesia en esos tiempos del siglo XX y en este principio de este siglo, es una iglesia infantil. Una iglesia egocéntrica, sensual, que solamente está buscando sensaciones, está buscando experiencias, emociones quizás. Una iglesia que se ha quedado, se podría decir, niña en su entendimiento. ¿Por qué? Porque no están profundizando en la lectura, en el estudio de la bendita palabra. Porque pastores que se levantan por ellos mismos, porque estudiaron quizás en un seminario, lo que predican es sus experiencias, sus testimonios, pero no la bendita palabra del Señor. La iglesia que se ha quedado entonces, a veces enfocado ¿en qué? En promesas temporales y terrenales. Y la gente le gusta eso. Quiere lo terrenal, quiere lo temporal, pero se olvidan o no entienden que lo más importante es lo eterno, lo más valorado debe ser lo eterno, amados hermanos. El verdadero tesoro donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan. Una iglesia entonces que solamente está exaltando al hombre, hermanos, exaltando quizás sus hazañas de los personajes bíblicos que vemos en el Antiguo Testamento, pero no viendo que sus inconsistencias morales, no entendiendo de que no debe ser por la fe, que es don de Dios, ellos jamás hubieran alcanzado un buen testimonio, hermanos, así como nosotros, amados hermanos. Como dice Hebreos también, capítulo 11, versículo 39, leo de la traducción de las Américas, Biblia de las Américas, dice: y todos estos, habiendo obtenido aprobación por la fe, no recibieron la promesa. Hermanos, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y vemos al mejor rey, David, conforme dice el corazón de Dios, pero enredado en su pecado, adulterando y asesinando. A Moisés, el libertador, el mediador, pero mirando de lejos que la tierra prometida, sin poder entrar a causa de qué, de su pecado, hermanos. O cuando vemos al profeta Elías con grandes prodigios que Dios obró por él, pero huyendo acobardado, en crisis de fe ante la amenaza de una mujer impía. Cuando vemos quizás al sumo sacerdote Aarón levantando un becerro de oro para complacer la pecaminosa idolatría del pueblo de Israel. Nosotros, hermanos, entendemos que ellos tan solos eran sombras, que su misma imperfección que anunciaban la necesidad de aquel que es el verdadero sumo sacerdote, profeta y rey,
nuestro Señor Jesucristo. Por eso siempre nosotros cuando vayamos al Antiguo Testamento tenemos que ver a Cristo en toda la bendita la palabra. A Cristo, amados hermanos. Y con esa mirada vamos a ver el libro de Jonás. Tristemente, amados hermanos, la mayoría de la gente conoce la historia de Jonás. Pero tristemente muchos se quedan solamente en Jonás tragado por un pez. Muchos se quedan en ese evento sobrenatural. A veces debaten que si fue un hecho real, o fue o no lo fue, o quizás fue una fábula, oscureciéndole el resto del mensaje y la importancia del mensaje, amados hermanos, que es Cristo Señor. El libro de Jonás, hermanos, es mucho más que una curiosa historia de un profeta rebelde que no quiso obedecer a Dios y fue tragado por un pez. El libro es un duro golpe a un pueblo altivo, soberbio y duro de corazón, y con un gran mensaje cristocéntrico. Para nosotros eso es importante ver. Ahora, ¿quién era Jonás? ¿A quién estaba dirigido el mensaje que Jonás trae? Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 2. Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 2. No pierdan ese libro porque vamos a tocar. Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice la bendita palabra: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás era un profeta de Dios. Palabra de Jehová vino a Jonás, dice. El libro de Reyes nos cuenta que él procedía de Gat-Efer. Esto queda al norte de Nazaret, hermanos, en el reino del norte. Ustedes ya saben que en estos momentos, ya que el reino de Israel estaba ya dividido, en esos tiempos ya estaban divididos el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. 60 años antes que el reino del norte cayera en manos de los asirios y dejara de existir como juicio de Dios, en el reinado de Jeroboam II, en esos tiempos se vivía que, y eso es muy importante también entender, era un tiempo de prosperidad. El pueblo de Israel, el reino del norte, vivía un tiempo de prosperidad. Este hombre entonces era profeta de Dios, 60 años antes que viniera el juicio de Dios a causa del pecado de ese reino, a causa de ese pecado que el juicio de Dios iba a venir sobre ellos y iba a dejar de existir el reino del norte. Jonás trae el mensaje. Ahora, ¿a quién iba dirigido el mensaje de Jonás? En los sermones pasados, amados hermanos, hemos mencionado las 3 formas que tienen de qué clasificar estos libros de los profetas menores. ¿Para qué? Para poder estudiarlo mejor. Una de esas clasificaciones es en 3 grupos, de acuerdo a quién iba dirigido sus mensajes. Uno iba dirigido al pueblo o al reino del norte, a Israel. Otros profetas menores escribían dirigido al pueblo del reino del sur, a Judá. Y había otros profetas que escribieron cuando ya después del exilio vinieron, cuando ya desapareció, cuando ya era un solo pueblo. Pero viendo esto, hermanos, ¿qué podemos pensar? Dentro de esta clasificación, de estos 3 grupos, a primera vista, Jonás no aparece. Podríamos decir, no entra en ninguna de estas clasificaciones. ¿Por qué? ¿Cuál era el orden que dio a Jonás? ¿Ir a dónde, hermanos? A Nínive. ¿Nínive era parte del pueblo de Israel?
¿Era parte del reino del sur? No, hermanos. Ahora, Nínive era una ciudad real de Asiria. Y debía entonces que Jonás tenía que pregonar contra ella. Pero amados hermanos, y este es el punto esencial de la predicación, hermanos. La predicación de Jonás es a Nínive, pero el mensaje, la enseñanza del libro es esencialmente, hermanos, para Israel. Y no queda ahí, también para nosotros, hermanos. Ya vamos a entender por qué. Era una enseñanza, un mensaje esencial para toda carne, hermanos. Y entender, y esto es vital, porque si no, no vamos a comprender la profundidad de lo que el mensaje que Dios le había dado al profeta Jonás. Los fariseos también pasaron por alto a quién iba dirigido este mensaje. ¿A quién iba dirigido este mensaje del profeta Jonás? Juan capítulo 7, versículo 52. Podemos ver aquí, para ellos Jonás era un profeta solamente para Nínive, pero nunca vieron a Jonás como un profeta a Israel. Porque Juan capítulo 7, versículo 52 dice: respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Eso pensaban los fariseos. La zona de Galilea queda al norte, donde quedaba el reino de Israel, cerca al mar de Galilea. Los fariseos no identificaban a Jonás como un profeta de Israel, hermanos, rechazaban, sino como un profeta que había sido enviado para Nínive, un pueblo pagano, un pueblo no parte de Israel. Y por lo tanto, y esto es muy importante, aún tanto tiempo había pasado después de ese mensaje de Jonás a Nínive, el mensaje de Jonás no había afectado sus corazones porque consideraban que no era para ellos. Y eso pasa en estos tiempos también. Podemos pensar, hermanos, que el mensaje de Jonás no es para nosotros. No, hermanos. Y lo lamentable, y se equivocan doblemente. Número uno, porque Jonás había nacido en Israel. Y esto nos confirma el libro de Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Dice: él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Galilea, amados hermanos, queda al norte de Nazaret. Así que Dios sí había levantado un profeta, y aunque claramente el Señor Jesucristo nació en Belén, se le conocía de su procedencia en su vida en Nazaret. Y esto es precisamente que ellos dicen. Pero el segundo punto es que esta dureza de ellos de blindar su corazón, como tal vez alguien esté tratando también de blindar su corazón ante la palabra del Señor, considerando que el mensaje del libro de Jonás no era para ellos, porque no era específicamente enviado a Israel, sino a Nínive. Ahora, para entender esto, hermanos, este libro de Jonás, hoy vamos a ver en tres grandes contrastes. Para poder entender, vamos a ver en tres grandes contrastes que hace este libro a manera de ¿qué? De represión contra Israel. No habla de Israel, pero sí hay reprensión, y no solamente para él, también para nosotros, hermanos. Vamos entonces a entender a través de estas tres contrastes. El primero, la sensibilidad de hombres paganos frente a la dureza de un profeta de Dios. La sensibilidad de hombres paganos frente a la dureza de un profeta de Dios, hermanos. Jonás, capítulo 1, del 2 al 6. Del 2 al 6. Levántate y ve a Nínive,
aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargar de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión y no pereceremos. Jonás, un profeta de Dios que recibe una misión de Dios. ¿Y cuál es su respuesta? Huir, escaparse del mandamiento del Señor. Quiso escaparse. Tarsis estaba ubicada, amados hermanos, a unos 4,000 kilómetros al oeste de Palestina. Al oeste donde quedaba Nínive, y eso significaba entrar entonces al mar. Y los judíos tenían temor de navegar por el mar. Tenían temor. Pero mira, tanto fue la desobediencia de Jonás que quiso huir. Hermanos, quiso huir de ese mandamiento que el Señor. Nínive, por cierto, era que sabemos o se ve en la historia que Nínive era una sinónimo de crueldad. Distinto a los babilonios, sí, que atacaban implacablemente y terriblemente. Los asirios eran especialmente crueles, hermanos, crueles. Y el profeta Amós nos dice ello en Amós capítulo 4, versículo 1 al 2. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estéis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantéis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí, viene sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos a vuestras descendientes con anzuelos de pescador. Los asirios, hermanos, eran crueles, pero Dios, al pasar juicio, permite. Y Amós se ve que él dice que Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí, viene sobre vosotros días en que os llevarán como con ganchos a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Entonces eran crueles. Los asirios eran crueles, hermanos. Pero aquí vemos el gran contraste que nosotros podemos notar, hermanos. ¿Qué tuvieron los marineros frente a la tempestad? Miedo, pero en su ceguera espiritual clamaban cada uno a sus dioses inexistentes. Y Jonás, ¿qué hizo? Se echó a dormir. Se echó a dormir en la bodega del nave, y en medio de ese tan peligro que tenía, ni una palabra de clamor subió al Dios vivo que él conocía. Los marineros ciegos en su pecado, clamando a sus falsos dioses, y él, un profeta de Dios, el Dios verdadero, endurecido frente a la situación, a pesar de saber que Dios es real, conocerlo, y la plena conciencia de que todo sucedía bajo el control providencial de Dios. Qué contraste, hermanos. Qué contraste, hermanos. Y tal vez algunos de ustedes dirán: bueno, pero él sabía que todo lo que estaba pasando era la mano de Dios. Sí, manifestando quizás su disgusto, y aunque estos hombres no son alabados por el texto, los marineros no son alabados por el texto,
Por lo menos manifestaban algo, una sensibilidad frente a las circunstancias, y en su ceguera espiritual clamaban, en su idolatría clamaban a dioses no existentes, que no existen. Pero este hombre, en lo profundo del barco, o sea, Jonás, ni una palabra ante el Dios vivo, sabiendo quién era él, sabiendo que esa tormenta en lo profundo de su corazón, sabía que era consecuencia de su pecado. Y mira cómo se refiere a sí mismo y a Dios cuando los marineros echan suerte ante toda esta situación. Jonás capítulo 1, versículo 9. Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Hermanos, ¿qué sentido tiene que sea hebreo, temeroso de Dios, que se proclame temeroso de Dios, pero ante la voluntad, la respuesta que es, ante su voluntad de Dios, la respuesta que es negación, dureza de corazón, silencio, mientras que un grupo de paganos claman por su vida, aún en su ceguera espiritual, a sus dioses inexistentes? Hermanos, para hacer mayor este contraste, nos muestra el libro de Jonás, de la sensibilidad del grupo de paganos y la dureza de este hebreo de Jonás. El libro de Jonás nos presenta a un profeta endurecido, a tal manera que prefiere que morir antes de cumplir la voluntad de Dios. Y declarándoles a los marineros que la razón de todo lo que estaba viniendo era por él. Él mismo les sugiere que la solución para sus problemas es tirarlo al mar. Pero entendemos, Dios le estaba mandando a predicar a un pueblo pagano, que no era su pueblo. Pero en sus cegueras o en su dureza de su corazón, él se niega a cumplir. Él prefería morir a que cumplir la voluntad del Señor. Y hermanos, esto es grande. Pero más grande es cuando vemos que el contraste de la actitud de los marineros. ¿Y cuál fue su reacción? Fueron reacios de hicieron todo lo que estaba en sus manos para solucionar el problema de la tormenta, hermanos. Jonás capítulo 1, versículo 13 al 17 dice: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová y hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hermanos, estos contrastes no están ahí por casualidad. El escritor, inspirado por Dios, tiene un propósito. Y recuerden que estamos viendo la narración de Jonás, del libro de Jonás, de este mensaje. No era un mensaje en sí para el pueblo de Nínive. Esto fue la forma en que el Señor, en su bendita providencia y misericordia, trajo una vez más llamado al arrepentimiento a un pueblo endurecido en medio de su prosperidad. A un pueblo endurecido en medio de su prosperidad, a un pueblo que había cerrado su corazón frente a los profetas que una y otra vez había mandado el Señor para que se arrepientan y se vuelvan al Señor.
hombres paganos con una disposición aún en medio de su ceguera espiritual, y un hebreo que dice temeroso de Dios, huyendo de su voluntad, dispuesto a morir sin una sola palabra de clamor a su Dios, porque sabía que iba a morir. Pero ahora, hermanos, este acto providencial de Dios, de que el pez se traga a Jonás y durante 3 días lo tiene en su vientre, pero al final, ante la orden de Dios, lo vomita en tierra, nos introduce al segundo gran contraste que encontramos en este libro de Jonás. Responde por la dureza del corazón del pueblo de Israel, por un corazón no arrepentido. Pero antes de mencionar este segundo contraste, quiero mencionar un aspecto, amados hermanos, por lo general pasa inadvertido por aquellos que se quedan solo en que sí, fue un acto providencial de Dios, del pez tragando a Jonás, que lo lleva 3 días en su vientre y después lo vomita justo en tierra para llevar a cabo el mandato de Dios. Se quedan quizás, y eso es lamentable, se quedan solamente en esto, en lo histórico, y es o que sea una fábula. Y lamentablemente en estas que se han levantado escuelas dominicales, que no está en la escritura, que enseñan a los niños conocen la historia de Jonás, pero nada más se quedan ahí, no van en lo profundo, al mensaje que nos está en el libro de Jonás, que es cristocéntrico. Hermanos, el libro de Jonás, aún por la boca del mismo Jonás, aún por la boca del mismo profeta rebelde, nos presenta a Dios como un Dios de los cielos, que hizo los cielos y la tierra, el Dios del universo, no solo de Israel, que interviene en su creación de una manera soberana, hermanos. Las personas entonces se quedan en eso, que su historicidad, si fue un pez o no fue un pez, nada más en eso. Pero aquí vemos también el actuar providencial del Señor, obrando providencialmente en todo tiempo, hermanos. No podemos pasar por alto ello también, hermanos. La providencia de Dios estaba obrando en todo en esta narración. No sé si se lo notó, porque dice que Dios hizo levantar un gran viento en el versículo 4. No sé si usted lo notó también, pero dice que hizo caer suerte sobre Jonás. No sé si lo notó también usted, pero cuando lo tiraron por la borda, la tormenta se calmó. Y más adelante vamos a ver cómo Dios hace crecer una calabacera en el transcurso de un día para darle sombra al atormentado Jonás. Pero al otro día Dios prepara un gusano que lo seca. Y Dios levanta un recio viento solano que junto al sol escarnece en la cabeza de Jonás. Y eso vamos a ver más adelante. Hermanos, el asunto que si fue un pez o no fue un pez no tiene sentido cuando nosotros vemos que el libro está proclamando la acción providencial de Dios en medio de su creación. Así es nuestro Dios, hermanos. Es el Dios de los cielos que hizo la tierra y todo lo que hay, y interviene en su creación como Él le place según sus propósitos. Y lo que es más grande, incluso interviene ¿en qué? En el duro corazón del hombre, hermanos. Eso es lo más grande. Interviene en el duro corazón de piedra del hombre, dándole vida para que se vuelva a Él en arrepentimiento. Y todo el capítulo 2, que sigue a continuación, es la oración de Jonás que eleva a Dios desde el vientre del pez. Y lo que más se destaca en la oración de Jonás es lo que acabamos de mencionar, su reconocimiento de Jonás, el reconocimiento de la soberanía de Dios, el obrar
soberano de Dios. Ahora, el acto providencial de Dios sobre la que vamos a hablar, de Jonás tragado por un pez durante 3 días en su vientre para después vomitarlo en tierra, nos lleva al segundo contraste que nosotros podemos o no podemos dejar pasar por alto, hermanos, que nos lleva y nos deja ver a Cristo en este segundo contraste, hermanos. De ver cómo se es anunciado a Cristo a viva voz en el mensaje de que Jonás habla. Jonás capítulo 3, versículo 1 al 10. Y yo voy a mencionar cuál es el contraste, hermanos. Pero primero leamos Jonás capítulo 3, versículo 1 al 10. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre la ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio. Hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Hermanos, he aquí el gran contraste, la cima del mensaje de reprensión a Israel. Un profeta, un breve mensaje, un tiempo limitado a un pueblo pagano, recibe como respuesta ¿qué? Humillación, hermanos, arrepentimiento, desde el mayor hasta el menor, desde el rey hasta los animales, recibe arrepentimiento, se vuelven a Dios. ¿Frente a qué? Frente a innumerables llamados de advertencia por parte de Dios a través de muchísimos profetas, de múltiples formas, con variados énfasis y recursos para su persuasión durante un prolongado tiempo, hermanos, de cientos de años, a un pueblo que lo conoce, que sabe sus atributos, que pueden resaltar de memoria sus atributos excelsos, pero que como respuesta, un corazón endurecido. El pueblo de Israel, el Señor mandó muchos profetas año tras año, una y otra vez, pero su respuesta ¿qué era? Endurecimiento de corazón. Una falta de arrepentimiento, una dureza de servicio que se negaba a volverse al Señor, hermanos. Ahí el contraste. Un hombre, un breve mensaje, un tiempo limitado a un pueblo pagano. A diferencia, como dijo el Señor: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste?
Ahí el contraste, hermanos. Esto dice en Mateo capítulo 23, versículo 37. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Juan capítulo 1, versículo 9 al 11. Este es el contraste, hermanos. Esta es la advertencia. Temeroso de Dios, pueblo de Dios, conocedores de Dios, escribas y fariseos que habían cerrado su corazón ante las señales y prodigios que atestiguaban quién era el que estaba frente a ellos. Pero qué pena, hermanos. Y nosotros haríamos, y quizás en algún momento hemos hecho lo mismo, hermanos, atribuyéndole que el poder al poder de Belcebú en esa obra. Y miren lo que pasa en Mateo capítulo 12, versículo 38-42. Descaradamente, tanto tiempo después del mensaje de Jonás, cumplido todo la advertencia, los profetas seguían con un corazón endurecido, los fariseos, el pueblo que se llamaba temeroso de Dios. Mateo capítulo 12, versículo 38-42, dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, el Señor responde: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ella vino a los fines de la tierra, de la tierra, para oír la sabiduría de Salomón. He aquí más que Salomón en este lugar. Todo profeta, todo señal, todo obrar providencial sobrenatural en el Antiguo Testamento, todo oficio, sumo sacerdote, profeta, rey, toda promesa, todo sacrificio, toda la historia de redención, amados hermanos, se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Y quien no vuelve a Dios a pesar de las múltiples y constantes llamados de arrepentimiento que se hace de este púlpito, en diferentes formas, en diferentes tiempos, por largo tiempo, su condenación es segura, hermanos. La necesidad de abandonar su rebelión contra Él, al anuncio, la rebelión contra el anuncio del Evangelio. Eso pasa con los incrédulos, hermanos. Quien no viene a Él por medio de Cristo en arrepentimiento y fe, no tendrá excusa, no hay excusa, hermanos. No tienes excusa. El mensaje es para Israel. ¿Cómo es posible ver que un solo hombre, con un mensaje corto, en un corto tiempo limitado, hermanos, tenga una respuesta distinta al pueblo que se llamaba o que decía que era temeroso de Dios, que conocía todos los atributos de Dios? Ese es el contraste, hermanos. Un pueblo que se proclamaba pueblo de Dios, que frente a las múltiples predicaciones, frente a múltiples profetas que en diferentes tiempos prolongados rechazan o menosprecian la bondad de Dios, su paciencia. Hermanos, en Cristo Jesús el mensaje y la señal de Jonás está dada, hermanos. No hay más señal para el hombre que Cristo levantado de la tumba. No hay más sabiduría que dé
razones al hombre que la locura de la cruz para salvación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 22 al 24. No hay más señal, hermanos. Una iglesia que hoy en día sigue pidiendo señales para creer. Y eso es lamentable, hermanos. Una iglesia que el día de hoy no le basta la señal de Jonás, que Cristo, el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados. Fue sepultado y el tercer día resucitó. No tendrá más señal que esa el hombre, hermanos. ¿Qué más señal necesitamos? ¿Qué más señal necesitas, amigo, amiga, hijo, hija? ¿Qué más señal que Cristo en la cruz? Israel no escuchó, su altivez le cegó, su prosperidad le fue tropiezo. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 4 y 5. Hermanos, el mensaje es exactamente el mismo hoy. Tal vez los que están allá afuera no escuchen una predicación, pero tienen la voz de testimonio que el mismo apóstol Pablo lo señala también en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pero quienes escuchando la palabra del Señor, quienes aquí están sentados quizás por obligación o porque tienen que venir, o quizás negándose a sí mismo, escuchando una y otra vez, menospreciando la benignidad y la paciencia de Dios que tienes sobre ti. Menospreciando las predicaciones quizás que fueron enviados en diferentes formas, en prolongado tiempo. Lo que hace ver es tu miserable situación que estás delante de Dios. No tienes excusa. Joven, jovencita, amigo, amiga, hijo o hija, no tienes excusa. Si tú vienes aquí por obligación quizás, porque no te queda otra, porque tienes que venir. O quizás te ves como a ti mismo justo, que no necesitas. O no puedes considerar en tu mente que un Dios que me pueda castigar por toda la eternidad, que no podría condenarte porque tú quizás no violas, o no matas, o no robas, o no adulteras. No tienes excusa. Una y otra vez Dios en su paciencia anuncia señales ya dadas. El Hijo de Dios se hizo carne y vivió perfectamente. Murió en la cruz. Fue enterrado y al tercer día resucitó. Estuvo en la tumba y resucitó. La señal suficiente. Cristo Jesús anunciado que un día todos tendremos que compadecer ante el trono, ante nuestro Creador. ¿Dónde estaremos nosotros? Pregúntense cada uno de nosotros.
¿Estaremos como el Israel que se sigue viendo falsamente, así como objeto de la gracia de Dios? ¿O seremos como aquellos hombres que sabemos por la Escritura que tan solo por el obrar providencial de Dios en sus corazones atendieron a un llamado? Que se humillaron todo de no tomar alimento, de vestirse de ropas ásperas, proclamar al pueblo, y es una manifestación de humillación delante de Dios. Un pueblo pagano, con una sola predicación, un tiempo limitado, se arrepintieron. Estás como los de Israel, negando, menospreciando la benignidad de Dios. Porque el mismo rey dice arrepentirse de su rapiña, lo sabía bien, y el obrar de Dios, en el obrar de Dios entendieron. Joven, niño, niña, amigo, amiga, hoy puede ser tu día, no endurezcas más tu corazón. El endurecimiento acumula ira para el día de la ira. Que un día, frente a Dios, tú puedas decir: gracias, gracias, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Y no sea el lloro, el crujir de dientes diciendo: era verdad, era verdad, era verdad, pero no creí. Una nación pagana que se arrepiente de su mal camino por una predicación de un solo desconocido en un tiempo limitado, significa que Israel no tiene excusas y tú tampoco tienes excusas. Jonás fue enviado a Nínive, pero para avergonzar a Israel, hermanos. Algunos malentienden las doctrinas de las gracias también y el control providencial de Dios. Dicen: si Dios escogió, el hombre o la persona responderá. Hermanos, el evangelio debe ser anunciado no como una información, sino como lo que es: un mensaje urgente que no admite dejadez de nuestra parte, hermanos. O lo recibes o lo rechazas. O Cristo es para ti o es nadie para ti. Aquellos que escucharon y una y otra vez, en múltiples maneras, en diferentes mensajes, en diferentes predicaciones, de diferentes predicadores, y continúan ahí en su endurecimiento de su corazón, pero no tendrán excusa delante de Dios. Israel no tiene excusa. No tienes excusa, querido amigo, amiga, hijo, hija. Hermanos, entendiendo la Escritura, el verdadero pueblo de Dios es aquel que viene en arrepentimiento y fe. Esos son los verdaderos hijos de Abraham. Si tú estás sentado aquí, todos vemos nuestras inconsistencias, sí. El Señor, pero solamente tú sabrás realmente o cómo estás delante del Señor. Hermanos, Dios es justo y santo. Fue misericordioso en nosotros, y aunque este es un mensaje de salvación o de condenación, también nos habla a nosotros en nuestra vida diaria. Dios es paciente, Dios es tardo para la ira, es grande en misericordia. Tus pecados han sido cubiertos, querido hermano, hermana, pero ninguno de nosotros querrá experimentar la disciplina de Dios sobre nuestras vidas. Nuestro Dios es un Dios santo y justo, excelso. La humanización que hay en nuestras mentes acerca de Él a veces que nos entorpece para saber con quién es que estamos relacionados y quién es Él. No endurezcas, ven arrepentimiento delante de Él, endereza tu mal caminar. Él es paciente. No sea que te encuentren en una situación que posiblemente creas de ti mismo como Israel lo creía, pero
que no es real. Un hijo de Dios vendrá en arrepentimiento. Vendrá en arrepentimiento, hermanos. Quisiera terminar con el último contraste que encontramos en Jonás. Jonás capítulo 4. Ahora, ¿cuál es el contraste? El contraste es la dureza y la falta de misericordia y el duro juicio. La dureza de la falta de misericordia y el duro juicio del hombre frente a la misericordia, paciencia y clemencia de Dios. Jonás capítulo 4, versículo 1 al 2. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. El enojo de Jonás por el proceder clemente de Dios es tal que las palabras de Dios a Jonás a continuación, después que Jonás clama la insensatez de su dureza de su corazón, a continuación muestra este grande contraste, y miremos las palabras de Jonás. Versículos 3 y 4. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces bien tú en enojarte tanto? Amados hermanos, qué contradicción que nosotros como creyentes, siendo objetos de la gracia de Dios y conociendo la paciencia y misericordia que Él ha tenido con nosotros, tengamos a veces tal dureza. ¿Por quién? Por los no convertidos, hermanos. Tengamos tal dureza en nuestros corazones. Hagamos tales señalamientos sin considerar que si no fuera por la gracia de Dios, allí estaríamos también nosotros, en la misma condición. Quiero dejar esto en claro, por si de pronto te has confundido. Ni Israel, ni Nínive, ni ningún hombre, nadie de toda la humanidad entera, hermanos, está o es diferente. Todos somos iguales. Estamos en una condición deplorable. Y sin embargo, a pesar de esa condición, no hay excusa delante de Dios. Pero cuando alguien responde a Dios en arrepentimiento y fe, sabemos que fue solamente por la gracia de Dios. Hermanos de convicciones bíblicas y reformadas, si realmente tienes y has abrazado las doctrinas de la gracia, nuestra boca debe abrirse, hermanos. La pasión por aquellos que se están perdiendo, la tristeza por el destino que se guarda, debería impulsar nuestras bocas. Debería impulsarnos a abrir nuestras bocas y predicar el Evangelio, que una vez ha sido predicada también en nuestras vidas. Hermano, tal vez tú no sepas dar un tratado teológico acerca de la salvación, acerca del plan de redención, pero te basta con señalar la condición del hombre en la cual se encuentra. Te basta con mencionar ello y mostrar a Cristo como sustituto de sus pecados y anunciar el perdón, la reconciliación. Abre tu boca. Sí, hermano, abre tu boca. Dios ha decretado a cada uno de aquellos que serán salvos, sí, pero ha decretado la manera como traerá salvación. Abramos nuestras bocas, hermanos. Dios es soberano, actúa soberanamente, pero la inconsistencia de nuestros corazones de no abrir nuestra boca, hermanos, de no anunciar el Evangelio a los perdidos, de no orar por los perdidos, se asemeja tanto a Jonás. Jonás en su sinceridad expresó algo y es terrible, hermanos. Pero nosotros,
Con nuestros actos a veces también nos asimilamos tanto a Jonás. Nos parecemos tantos a él. Versículo 3 dice: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. No, hermanos, sabemos que sí. Como dijo Pablo, para mí el morir es ganancia, pero si el Señor nos mantiene con vida, hermanos, es porque para eso nos ha llamado, para predicar su evangelio. Prediquemos, hermanos. Tal insensatez como decir que el Dios mío es del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento, es porque no han leído las Escrituras también. Muchos dicen eso, sí. Dios manifestó su paciencia aún en su santidad a un pueblo rebelde a través de los siglos, a pesar de que una y otra vez, como la palabra del Señor dice, envió a sus profetas, los apedrearon y los mataron. La paciencia del Señor es grande, hermanos, pero tiene un término. El mensaje es fuerte: ven a Cristo, doblégate, ven en arrepentimiento, pon tu fe en Cristo. Deposita tu confianza en Él. En Él hallarás perdón, amigo, amiga. Todo el evento que a continuación se narra, donde la providencia de Dios hace crecer una planta que le da la sombra a Jonás, lo vemos en Jonás capítulo 4, versículos 5 al 8. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, e hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecía en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Dios hace que el sol le caiga a Jonás para mostrar y hacer evidente su inconsistencia del corazón humano, que es capaz de dolerse por cualquier cosa, pero menos por su prójimo, que puede perder eternamente su alma, puede ser condenado eternamente. Ese mismo sentir es que a veces nosotros tenemos allí afuera con nuestros familiares, quizás, con los que quizás nos cruzamos y no le predicamos el evangelio. Quizás con nuestros vecinos, con nuestros hijos o con nuestros padres. Jonás se dolió. Se murió mi calabacera, dijo, que me daba sombrita, que me daba sombra, se murió. Nos dolemos por el prójimo, hermanos. Nos dolemos por el prójimo que va a padecer eternamente el castigo eterno. Que esta predicación sea para abrir nuestras bocas, hermanos. Jonás capítulo 4, versículo 9 al 11. Y las palabras del Señor cierran este libro. Dice: entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Suena infantil, Jonás, ¿no, hermanos? A veces somos nosotros, así a veces frecuentemente somos. Versículo 10, y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Hermanos, el justo juicio de Dios que vino sobre el reino del norte no estuvo desprovisto de todas las advertencias
ninguno de estos hombres de Israel podrían decir, no sabía, no me advirtieron. Es lo mismo para ustedes que hasta ahora están rechazando a Cristo. No van a decir que nunca me dijeron. Dios, si tú vienes en arrepentimiento es porque Dios está obrando en tu vida. Un pueblo pagano, un pueblo atroz en su maldad, en su fiereza, por la acción de Dios. En un día, en una hora, vino en arrepentimiento, se acercó a Dios en arrepentimiento. Se habló en ese momento de ayuno. El ayuno implica eso, hermanos, dolor, de venir en arrepentimiento a Dios. No como muchos practican. Ayunemos para esta cosa, ayunemos para otra cosa. No, hermanos. La Biblia nos habla de que el ayuno es cuando uno viene en arrepentimiento, cuando hay un dolor. Versículo 11 dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Dice el Señor en el Antiguo Testamento. Eso dijo. Ahora también te dice, amigo, amiga, niño, niña, hijo, hija, ven a Cristo. No hay reproche en Él. Si vienes como debes venir, humillado y arrepentido como el pueblo pagano, a la predicación de un solo hombre por corto tiempo, a la predicación de Jonás, fue a Dios en arrepentimiento. En Él hay salvación. En Cristo hay salvación para todos los pecadores que vienen a Él en arrepentimiento y fe. Hermanos, con esto finalizo. Toda la gloria es para Dios, porque nos sacó de ese estado en donde nosotros estábamos y nos ha unido a su Hijo Cristo. Nada tenemos que gloriarnos nosotros, hermanos. Jonás capítulo 2, versículo 9 dice, la salvación es de Jehová y gloria a Dios por eso, amados hermanos. Vamos a orar.